Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Quiero que me acompañe al libro de 2 Samuel capítulo 11, 2 Samuel capítulo 11. En 2 Samuel capítulo 11 yo le quiero hablar de algo muy importante, algo muy interesante que Dios ponía en mi corazón. Vamos a hablar también del libro de Esther, yo sé que es muy conocido, pero que yo lo que quiero hacer es que entendamos todo, que llegamos para algo al reino de Dios. Amén. Diga conmigo, yo llegué para algo al reino de Dios. El reino de los cielos no está simplemente plagado de gente congregante, no simplemente Dios murió en la cruz para salvarte, para restaurarte, sino para otra vez restablecerte en la posición que nunca deberíamos haber dejado, pero que por causa del pecado, que por causa de la iniquidad, que por causa de decisiones erradas que tomamos, a veces nos apartamos de esa presencia, nos apartamos de esa identidad y por ahí no entendemos muchas veces para qué venimos a la iglesia, para qué venimos más que a la iglesia, al reino de los cielos. Porque cuando usted viene, se hace participante del reino de los cielos. ¿Se escucha bien? Si no, dame un poquito más de volumen, ¿no? Porque hoy no voy a poder forzar mucho la garganta. Ahora, cuando no entendemos para qué llegamos al reino, cuando no entendemos qué es lo que estamos haciendo, qué función hacemos dentro del reino, muchas veces vamos a sufrir pérdidas. Decí conmigo, cuando no entiendo los tiempos que está viviendo el reino, sufro pérdidas. Y aquí en 2 Samuel capítulo 11 encontramos, para muchos tal vez, un pasaje muy conocido, para otros tal vez lo van a escuchar hoy, pero hablan del rey David y dice lo siguiente: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías. Y entonces David envió mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Miren, la historia sigue. Pero yo quiero comenzar a hablar de esto. Había un tiempo, había un rey. David fue establecido como rey por parte de Dios, por causa de que hubo un rey que había tomado primeramente llamado Saúl y que se había desviado de los caminos de Dios. Entonces Dios tiene que levantar a un rey nuevo, tiene que levantar a un hombre nuevo llamado David, que lo que hizo fue comenzar a conquistar. David era un hombre de guerra, David no le tenía miedo a los gigantes, David muchas veces confrontó no tan solo a Goliat, sino a muchos ejércitos. Y David, diga conmigo, David era un hombre de guerra. David era un adorador, David era alguien que estaba en el corazón de Dios, David era alguien que era íntimo con Dios, a tal punto que Dios dice: David, el siervo que tiene el corazón como el mío, o el corazón similar a Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Sucedió que un día David, por desenfocarse, había un tiempo de guerra. Diga conmigo, había un tiempo de guerra, había un tiempo de conquista, pero David estaba en el palacio. Ahora, yo me puse a preguntar qué pensó o qué pasó por la cabeza de David, que debe de estar comandando los ejércitos, debe de estar comandando la batalla, debe de estar expandiendo el territorio que Dios le estaba dando. Solamente envió a sus siervos, solamente envió a sus generales que vayan a hacer el trabajo que él tenía que hacer, y él se quedó en el palacio. Y dice que cuando se quedó en el palacio, al despertar, otra versión dice, al despertar de la siesta de la tarde,
dice que David comenzó a pasearse y en uno de esos momentos que se estaba paseando, dice que vio una mujer hermosa, vio a alguien que se estaba bañando, una mujer hermosa que estaba bañando allí dentro del palacio del rey. Y dice que comenzó a preguntar y comenzó a decir de quién era esa mujer, y era una mujer casada. Y dice que eso no le importó, dice que hizo traerla porque él era el rey, porque él era el que mandaba. E hizo traerla y la tomó para sí como mujer. Entonces, fíjense, disculpen que tomo agüita. Fíjense, ahí estamos más claros. Fíjense que por no salir a la guerra, por no salir en un tiempo de conquista, por no salir en un tiempo donde él tenía que estar al frente, llevándole al ejército, comenzó a vivir un desenfoque. Comenzó a poner su mirada en cosas que no tenía que ponerla, y hasta el punto que cometió adulterio, hasta el punto que luego de eso tuvo que sufrir consecuencias, hasta el punto que Dios le envió un profeta a decirle qué era lo que había hecho. Entonces yo te quiero hablar hoy de esto. ¿Por qué? Porque en este tiempo Dios en su reino está levantando esos hombres, está levantando esas mujeres, cuales le está marcando para que expandan su territorio. Es un tiempo que nosotros venimos predicando, que venimos enseñando, que es un tiempo de conquista, que es un tiempo de intercesión, que es un tiempo de levantarse por la familia, que es un tiempo de interceder por el esposo, por la esposa, por tu familia, por la ciudad, que es un tiempo de interceder y quebrantar todo aquello que el enemigo te está poniendo al acecho. Pero que me encuentro con una realidad, que Dios me decía, hay gente que ahora se ha acomodado en el reino, que ahora como ha recibido respuestas se olvidó de eso que batalló por años, de eso que dejó ese David que era perseguido por Saúl, de ese David que se tuvo que esconder, de ese David que pasó muchos procesos hasta que fue puesto como rey. David vivió muchos procesos, David vivió muchas pérdidas, David vivió muchas noches de tristeza, David muchas veces fue menospreciado, fue seguido sin causa, fue acusado falsamente. Y entonces, luego de que fue puesto por rey, ¿qué sucede en la cabeza de David? ¿Qué sucede en el entendimiento de David? Que se acomoda en esa posición y ahora ya no necesitaba seguir peleando, ahora no necesitaba seguir conquistando, aunque era un hombre de guerra, aunque era un hombre intercesor, aunque era un hombre adorador. Algo sucede en la mente, en el entendimiento de David, que lo desconecta con la presencia de Dios y comienza a hacer que su mirada, comienza a hacer que su entendimiento, comienza a hacer que su vida tenga otro enfoque caído, otro enfoque que se conecta con los sonidos bajos, con el diseño caído, que se conecta con el adulterio, que se conecta con el engaño. Si seguimos leyendo este pasaje, David no quedó allí, David se conectó con la muerte, David se transformó, si bien en alguien homicida, si bien él no mató, pero mandó en cierta manera a matar al esposo de esta mujer. ¿Por qué? Porque se había transformado y había hecho una gran macana, como decimos mucho, se la había mandado. Y entonces ahora necesitaba ir cubriendo, ir tapando algo que venía de malas decisiones. Pero algo que aprendemos en los caminos de Dios es que constantemente todo sale a luz, es que constantemente todo está bajo la mirada de Dios. Tal vez David a su siervo le pudo decir una cosa, tal vez David a su allegado le pudo decir algo o demostrarle algo, pero ¿qué pasó? Ante los ojos de Dios, Dios vio lo que había hecho David. Entonces Dios manda a un profeta a confrontar a David para decirle qué es lo que has hecho, por qué hiciste esto, por qué tomaste una mujer que no era tuya, por qué debes de estar expandiendo el reino, por qué debes de estar firme en lo que era la intercesión, la oración, en todo el asunto, en la función para lo que yo te envié al reino. Desenfocaste tu mirada y ahora te encontrabas con un gran problema y ahora te encontrabas con un gran dilema que había traído a su familia maldiciones, había traído a su familia puertas abiertas por donde ahora el enemigo tenía la autoridad para vencerlo. Amén. Mire cómo comenzó esto. Yo noto que lo primero que David dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes. ¿Qué dice? En el tiempo que salen los reyes. ¿Quién tenía que salir? Tenía que salir David. Dios estaba marcando un tiempo. Era el tiempo donde los reyes tenían que salir a dar la lucha por su reino. Era un tiempo donde los reyes tenían que salir a pelear, a guerrear. ¿Para qué? Para quebrantar todo lo que se le levantaba. Pero aunque era el tiempo de los reyes, David envió a Joab, que era su general,
y a su siervo y a todo Israel. Entonces, David ya había comenzado en su mente y en su entendimiento a desenfocarse. David ya no entendía que Dios estaba marcando que era el tiempo de que él se levantara a guerrear por lo que le pertenecía, que se levantara a guerrear por ese territorio de Israel, que se levantara a guerrear por esa familia, que se levantara a guerrear, ¿no es cierto?, y a extender todo lo que Dios y a conquistar lo que Dios le había entregado. Y muchas veces, a veces no entendemos los tiempos y estamos esperando que otro haga el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Muchas veces Dios está marcando que es el tiempo donde hombres y mujeres se tienen que levantar e interceder y orar y quebrantar, ministrar sus hijos, ungir sus hijos, ministrar su matrimonio, cerrar las brechas, abrir levantar murallas. Fácilmente hace un mes nosotros venimos dando enseñanza que terminó el mes de la familia, donde Dios nos hablaba de levantar murallas. ¿Cómo levantamos murallas? A través de la oración y la intercesión. Pero Dios me decía, hay gente que todavía está sufriendo consecuencias. ¿Por qué? Porque sus murallas siguen caídas. Entonces, Satanás tiene legalidad, la enfermedad tiene legalidad, la miseria tiene legalidad, la escasez tiene legalidad, la envidia tiene legalidad, el odio tiene legalidad, los problemas matrimoniales tienen legalidad y se comienzan a meter en tu ámbito. Pero Dios está diciendo, es el tiempo que salen los reyes. Es el tiempo que salen los reyes. Y la Escritura nos enseña que a los hijos de Dios nos estableció como reyes y sacerdotes de su reino. Entonces, Dios en esta mañana te está hablando que es tu tiempo. Sé que no hay mucho, no voy a decirle al que tiene al lado porque no tenés casi a nadie al lado. Pero repetí conmigo, es mi tiempo. Repetí de vuelta, es mi tiempo. Porque para esto me trajo Dios a su reino. Vio que cuando hablamos y soltamos verdad de que somos hijos de un rey, porque somos hijos de un rey, hijos de Dios, todos gritamos, todos saltamos, todos sí, yo soy hijo de Dios, pero no entendemos cuáles son las funciones de Dios. Queremos los beneficios o los derechos que tiene un hijo de Dios, pero no los deberes de un hijo de Dios. Y un hijo de Dios es alguien que está dentro del palacio. Un hijo de Dios es alguien que está dentro del reino. Un hijo de Dios es alguien que le fue dada autoridad. ¿Para qué? Para que quede paseando en la terraza como hizo David. Para que pasara durmiendo la siesta como hizo David. Para que se dejara llevar por el espíritu de pereza y letargo como se hizo David. No, para manifestar, para conquistar, para quebrantar las obras del reino de las tinieblas. Todos sabemos que Cristo murió en la cruz. Todos sabemos que Cristo venció la muerte. Todos sabemos que las actas que eran contrarias fueron establecidas, ¿no es cierto? Y fueron pagadas en la cruz. Todo eso lo sabemos y está bien, lo hizo Dios. Pero ahora, Él dice que nos dejó a nosotros para extender ¿qué? ¿Para extender qué? Y a David le había dado la orden de extender el reino. David se puso en una posición cómoda. Ahora yo soy el rey. Ya no soy el pastor de ovejas, ya no soy el que tengo que andar en la cueva siendo perseguido por Saúl, ya no soy el que tiene que andar escondido en los bosques, yo soy un adorador, yo soy esto y aquello, y en un momento eso lo llevó a quedarse en una posición estancada. Pero en el reino de Dios las cosas tienen movimiento. Diga conmigo, en el reino de Dios las cosas se mueven. Cuando algo se estanca, tarde o temprano se echará a perder. Cuando usted ve algo de agua estancada, si esa agua sigue, va a ver qué pasa los días, los meses y ya echa olor. ¿Por qué? Porque algo estancado comienza a echarse a perder. Por eso, cuando David se acomodó en esta posición, cuando David dijo, yo soy el rey, ya no necesito salir, si tengo a mis generales, sí, los generales eran re bravos, habían sido entrenados por él, los generales mataban gigantes, la victoria estaba asegurada, pero ¿qué dice la Escritura? Era el tiempo que los reyes salían a pelear. Y es el tiempo que estamos viviendo, y es el tiempo que Dios ha hablado, donde está diciendo, es el tiempo donde los hombres, donde las mujeres del reino tienen que salir a dar batalla. Pero David se acomodó en esa posición y dijo, no, que vaya Joab, que vayan los siervos, que vaya el resto de los pueblos. Y él se quedó en Jerusalén. La palabra sigue hablando que la ciudad fue conquistada, que el territorio se expandió,
por causa de que fueron los generales, por causa de que fue el pueblo de Israel. Pero David debe de estar viviendo un tiempo de expansión por todo lo que hizo, por las decisiones que tomó. Mientras Israel se expandía, David sufría pérdidas. David tuvo consecuencias de sus decisiones. David metió en su familia un problema terrible, porque ahora, más allá que después, más adelante, le es perdonado. Dios tiene misericordia de David, perdona lo que él hizo. Las consecuencias las tuvo que pasar. Las consecuencias les vinieron igual. Su familia comenzó a ser fraccionada. Sus hijos se mataron entre sí, los que ya tenían la edad de ser príncipes. Comenzó a venir incesto, comenzó a venir adulterio, comenzaron a venir desórdenes sexuales. ¿Por qué? Porque David abrió una puerta, porque David en cierta manera tomó una decisión errada y cuando él debía estar batallando, estaba durmiendo en el palacio. Cuando él debería estar planeando la estrategia para conquistar, él se paseaba por la azotea. Cuando en realidad él tenía que estar conectado con el tiempo que Dios estaba hablando de conquista, él estaba conquistando corazones de mujeres. Entonces, usted dirá que esto que tiene que ver conmigo, tiene que ver mucho y ejemplifica, como dice, cuando nos acomodamos en una posición. Por ahí, por años, viniste orando, el año pasado orabas, levantaba intercesión. ¿Cuándo se acuerda cómo levantábamos altares? Levantamos altares todos los días, levantábamos oración, nos conectábamos en las reuniones, luego se abrieron las iglesias, comenzamos a congregarnos y había un hambre de Dios. Y había una búsqueda intensa. ¿Por qué? Porque la situación apretaba. ¿Por qué? Porque habían decretos de muerte. ¿Por qué? Porque la gente se enfermaba. ¿Por qué? Porque familias entraban en grandes problemas. Entonces llegaban los mensajes. Por favor, dígale al grupo de oración que esté orando por mi familia, que esté orando por mi economía, que esté orando por esto y aquello. Y eso estaba bien. Pero llegó un momento donde todo se amesetó. Llegó un momento donde la comodidad entró. Llegó un momento donde todo parecía funcionar bien. Y en vez de seguir conquistando, y en vez de seguir siendo conectados con lo que Dios está haciendo, muchos comenzaron a tener un tiempo de descanso, a tener un tiempo donde se relajaron. Pero ese relax en el mundo espiritual no viene sin consecuencia. Una cosa es cuando uno está cansado físicamente y dice, no, me tomo un tiempito de reposo para recuperarme. Pero hemos escuchado gente que dice, yo me tomo, no, pastor, no estoy yendo a la iglesia, pastor, estoy re bien, pastor, ahora no necesito congregarme. ¿Por qué? Porque me tomé una vacación espiritual. No hay nada en la Biblia respecto a eso. Yo encuentro lo más parecido a esas vacaciones lo que hizo David, que se tomó mientras él tenía que estar conquistando y conectado con lo que Dios estaba haciendo. Envió a Dios con sus generales, envió la presencia de Dios con sus sirvientes para conquistar. Y él se quedó en una posición estancada. Él era el rey, él era alguien de autoridad, pero era alguien que comenzó a manifestar una esencia extraña. Comenzó a manifestar algo que no le agradó a Dios. El versículo, cuando usted llega al versículo 27, dice la palabra de Dios que a Dios le desagradó. Que a Dios le desagradó lo que hizo David. No tan solo porque tomó la mujer de otro hombre, sino también porque se estancó, sino también porque ya no lo buscaba como lo buscaba antes, sino que también ya no le danzaba, ya no tenía ese hambre, ya no era ese conquistador, ya no era ese guerrero. Entonces en esta mañana yo quiero volver a sacarte de esa posición cómoda. Tal vez hoy estás en el palacio, tal vez hoy tenés todo lo que necesitabas, tal vez hoy tenés todo por lo que le oraste a Dios, pero Dios dice, es tiempo de seguir extendiéndose, es tiempo de seguir llevando su palabra, es tiempo de seguir hablándole al que no conoce de Dios, es tiempo de seguir orando por tu familia, es tiempo de seguir levantando altares, levantando intercesión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, mientras David se quedaba y el pueblo estaba conquistando la tierra, dice que él se levantaba en la siesta de la tarde. La palabra de Dios nos enseña que en un momento
el apóstol dice, y tú que duermes, levántate, tú que duermes entre los muertos. El tema de acá no era la siesta que David se tomaba. El tema no era que David tan solo se había quedado en el templo. El tema era que Dios veía un gran problema en David. Y era lo que espiritualmente adentro le estaba pasando. Cuando David se apartó de la presencia de Dios, cuando David se desenfocó del tiempo que estaba viviendo, comenzaron a haber vacíos, comenzaron a haber brechas, comenzaron a haber oportunidades por donde el reino de las tinieblas comenzó a hablarle a David. Comenzó a ministrar la mente de David, comenzó a llenar de inmundicia la vida de David. Mire, David no llegó de la noche a la mañana a esta situación. David no dice la Biblia cuánto tiempo, pero las campañas militares llevaban días y meses a veces. Lo que Dios comenzó a ver como un gran problema fue lo que sucedió dentro de David. Como le vuelvo a decir, cuando uno se desconecta de la presencia de Dios, cuando uno se acomoda en una posición, aún en una posición que Dios te ha dado, pero ya dejas de interceder, ya dejas de orar, ya dejas de leer la Escritura, ya no te da lo mismo ir o no ir a la iglesia, te da lo mismo congregarte o no congregarte. Tenés que comenzar a mirar para el interior, porque algo seguramente ha cambiado en tu sentir. Algo seguramente se está entronando en tu vida y que nada tiene que ver con Dios. ¿Cuánta gente que por ahí dice, es que yo ya no siento a Dios? Y el tema es que Dios no se ha alejado. El tema es que te estacionaste, te estancaste, te detuviste en una buena temporada. Pero Dios está diciendo, hay mucho más por alcanzar. Y que aunque te estacionaste en una buena temporada, tarde o temprano esa buena temporada se corta, se termina porque era para un tiempo. Amén. Ahora, cuando David estaba con ese hambre de Dios, diga conmigo, cuando David estaba con hambre, en un momento le apareció un Goliat, en un momento se levantó un gigante, se levantó alguien que se burlaba del pueblo de Israel, del ejército de Saúl, que le decía, denme uno que venga a pelear, ¿para qué voy a matar a todos? Con que venga uno y si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Y si ese me vence, yo seré su esclavo, el pueblo nuestro será su esclavo. Y cuando había un David con hambre, cuando había un hijo de Dios, cuando había alguien que le creía a Dios y tenía ese hambre de conquista, ese celo por Dios, ese de mi Dios nadie se burla, ese del Dios que yo conozco, este no sabe ni lo que está hablando. Entonces dice que David salió al campo. David comenzó a decir, yo me voy a enfrentar a ese gigante. Yo voy a agarrar y voy a matar a ese bocón. Entonces dice que la historia, que David va contra el filisteo, que David va contra Goliat. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Lo vence, lo mata. Y dice que corre con él y lo único que llevaba era onda, lo que sabía manejar. Llevaba una onda, unas piedras. Y dice que comienza a avanzar y dice, en el nombre del Dios viviente al quien yo sirvo, en el nombre de Jehová, yo me presento ante ti, y venció al gigante. Cuando ese gigante cae, todavía no estaba muerto. Entonces dice que David fue, tomó la misma espada del gigante y le cortó la cabeza. ¿Saben por qué? Porque David entendía que aunque el golpe había sido certero, si dejaba reaccionar a Goliat, se le transformaría en un problema. Porque estaba conectado con el Padre, porque estaba conectado con Dios y sabía que todo aquello que se levanta para desenfocarte, tenés que derribarlo, pero no tan solo derribarlo, tenés que exterminarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces David era un hombre entendido de que todo lo que venía para desenfocar y que todo lo que venía de parte del reino de las tinieblas, él tenía que derribarlo. Diga conmigo, derribarlo. Diga conmigo, derribarlo. Pero también exterminarlo.
porque si no, eso vuelve a surgir. Y fíjense, pasó de ser ese David a ser el David que dejó una puerta abierta, a ser el David que en un momento escuchó a ese espíritu que le habló: no tenés que salir a la batalla. A ese espíritu que lo sedujo y que lo llevó a tomar la mujer de otro, a escuchar esas voces que tendría que haberle cortado la cabeza, a escuchar esas voces y obedecer esas voces que tendría que haber desechado de una sola vez. David se tendría que haber levantado esa tarde y cuando se encontró en ese momento de tentación tendría que haber dicho: ¿qué estoy haciendo acá? Me pongo mi armadura y le digo que me lleven a la batalla. ¿Por qué? Porque cuando él dejó seguir esos pensamientos es cuando vino y comenzó a sufrir una gran pérdida. Y Dios en este tiempo ha destinado una gran victoria para tu familia. Y Dios en este tiempo ha destinado sanidad, restauración, conquista para tu familia. Pero ¿saben qué? Satanás se te va a levantar. Satanás te va a traer pensamientos. Satanás te va a hablar al oído. Satanás te va a hablar al corazón. Satanás va a buscar la forma, la brecha, el lugar por donde te pueda entrar. ¿Para qué? Para seducirte, para desviarte, para desenfocarte y para que debes de un tiempo de que tenías que avanzar, comienza a ser un tiempo que comiences a lamentar. David comenzó a sufrir pérdidas. David comenzó a sufrir muerte en su familia. David comenzó a sufrir divisiones entre sus hijos. ¿Todo por qué? Porque hubo un David, hubo un rey, alguien que estaba puesto en el reinado para una función que se desenfocó totalmente. Entonces la palabra de Dios en esta mañana te dice que tenés que volver a enfocarte. Es un tiempo donde los reyes, donde los hijos de Dios estamos llamados a levantarnos en la intercesión. Es un tiempo donde Dios está diciendo: yo estoy despertando a esos hombres y mujeres, a esos padres y a esas madres. ¿Para qué? Para que vayan y hagan guerra por sus hijos. Para que los puedan arrancar de todo lo que el reino de las tinieblas lo tiene. Para que puedan arrancar su economía de la escasez. Para que puedan arrancar su salud de los lugares donde Satanás lo ha puesto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la primera batalla que tendrás que ganar en este tiempo es la batalla personal. ¿A cuánto no le ha pasado que tal vez tienen una costumbre de la vieja naturaleza y por un tiempo la dejaron? Por un tiempo dijeron: no, yo voy a dejar esto porque sé que es malo ante Dios. Yo voy a dejar esto porque sé que a Dios no le gusta. Pero después, con el pasar de los días, de los meses, se encontraron que estaban otra vez en lo mismo. Hay gente que por ahí se mete en cosas en el ocio, en la pereza, y saben que no tienen que estar ahí. Porque cuando estás en la pereza espiritual, porque cuando estás en el ocio, cuando estás tomándote ese descanso de las cosas espirituales, sos un blanco fácil para el reino de las tinieblas. Sos un blanco fácil para seducir, sos un blanco fácil para manipular, sos un blanco fácil para que te desvíe. Y debes de estar guerreando, te transformes en alguien que se transforme legal en el reino de Dios. Ahora, para avanzar un poco más, dice la palabra de Dios en el libro de Esther, que en un momento una mujer judía llamada Esther llega al reinado. En un momento, Esther, cuando usted lo lea en su casa, léalo completamente el capítulo, está muy bueno el libro completo, dice que hubieron cosas que sucedieron en un rey. El rey Asuero tuvo que desechar una reina que no lo respetaba. Entonces ahí se buscó otra reina para ese rey Asuero. Y allí llegó Esther. Pero nadie sabía que Esther era judía. Nadie sabía que Esther era del pueblo de Dios. Y entonces fue posicionada en un lugar de reinado. Fue introducida dentro del reino. Ahora, la palabra de Dios dice que en un momento se levantó el enemigo. Diga conmigo, se levantó el enemigo. Dice que Amán en un momento quiso destruir al pueblo de Dios. Pero lo que no sabía Amán era que Dios había anticipado y ya había puesto a una reina. Ya había puesto a alguien en un lugar de autoridad. ¿Para qué? Para frenar esos decretos de muerte que Amán había soltado. Entonces la palabra de Dios dice, esperen que tome un poquito más de agua.
Voy a terminar la prédica. Dice que en un momento Amán agarra y comienza a decretar, y sobre todo el reinado de este rey Asuero manda un decreto donde el día 13 tenían que matar a todos los judíos, tenían orden de matar a todos los judíos, y allí el pueblo se puso a llorar, así el pueblo se puso a gemir, allí el pueblo dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pero lo que no sabía era que Dios secretamente ya había metido a una mujer que estaba en la posición de reina. Diga conmigo, Dios puso a Esther para algo. Entonces, cuando Esther estaba acomodada en el palacio, llega su tío Mardoqueo y le presenta estas actas contrarias. Mirá, Esther, nos pusimos en ayuno, en oración. ¿Por qué? Porque hay un decreto de muerte contra todo el pueblo de judío. Hay un decreto de muerte contra todo el pueblo de Dios. Y Esther dice, ¿qué tengo que ver yo con esto? Y Mardoqueo le dice, ¿cómo que no tenés que ver? Es tu pueblo. Y le dice una frase muy interesante. ¿Cuál frase? Quizás para este tiempo llegaste al reinado. Y yo me quedaba con eso en esta mañana. ¿Para qué llegaste? Vos decís, tal vez yo llegué, estoy acá porque Dios me sanó, Dios me restauró, Dios restauró a mi familia, pero hay un propósito más grande. Dios te trajo a su reino, Dios te trajo, ¿no es cierto?, a sus caminos. ¿Para qué? Porque te está adelantando a tiempo donde vas a manifestar esa autoridad que Él te ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Hay una autoridad que Dios te ha dado y muchos todavía están portando esa autoridad y no saben para qué. Pero Dios adelanta los tiempos y dice que puso a esta reina. Y cuando vino el decreto, dice que la reina dice, bueno, yo voy a entrar, vamos a orar, vamos a ayunar y voy a implorar el favor del rey. ¿Para qué? Para que estos decretos no se sucedan. Y la historia dice, usted después lo va a leer, que así sucede. Ella logra entrar ante el rey, logra presentar el favor del rey y dice que ese decreto que era de muerte en contra del pueblo de Dios se transforma en un decreto donde ahora el pueblo de Dios tenía la autoridad para levantarse contra sus enemigos. Y muchas veces en la vida personal, a veces tenemos decretos que se han levantado. Tenemos a veces noticias que no son tan buenas que llegan a nuestra vida. Y uno dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora cómo le voy a hacer si me llegó esta enfermedad, me llegó esto, mi matrimonio se estaba por disolver, la economía está andando mal? O tantas cosas que se transforman en malas noticias. Pero yo de parte de Dios te digo en esta mañana, Él te estuvo preparando todo este tiempo para que no seas un David desenfocado, sino que seas esa Esther que entendió para qué estaba en el reino, que entendió que había sido puesta en ese lugar mucho tiempo antes. ¿Para qué? Para manifestar la autoridad que portaba. Y en esta mañana muchos estarán allí con miedo, con temor o tal vez desenfocados, pero aquí hay hijos e hijas que en esta mañana Dios dice, yo te voy a sacar y voy a mostrarte esa autoridad que ya deposité en ti. Para que en este tiempo cuando te levantes en oración, para que en este tiempo cuando te levantes en intercesión, las cosas comiencen a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, hermano. Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.